Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este sábado de la segunda semana del tiempo ordinario en el que celebramos la memoria obligatoria de San Francisco de Sales. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Comienzo del segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 4. En aquellos días David regresó tras derrotar a Amalec y se detuvo 2 días en Siselaj. Al tercer día vino un hombre del campamento de Saúl con las vestiduras rasgadas y tierra en la cabeza. Al llegar a la presencia de David, cayó a tierra y se postró. David le preguntó: ¿De dónde vienes? Respondió: he huido del campamento de Israel. David le preguntó de nuevo: ¿qué ha sucedido? Cuéntamelo. Respondió: la tropa ha huido de la batalla y muchos del pueblo han caído y han muerto, entre ellos Saúl y su hijo Jonatán. Entonces David, echando mano a sus vestidos, los rasgó, lo mismo que sus acompañantes. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta la tarde por Saúl, por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel caídos a espada. Y dijo David: la flor de Israel herida en tus alturas. Cómo han caído los héroes, Saúl y Jonatán, amables y gratos en su vida, inseparables en su muerte, más veloces que águilas, más valientes que leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las cubría de púrpura y adornos, que adornaba con alhaja de oro sus vestidos. Cómo han caído los héroes en medio del combate. Jonatán, herido en tus alturas. Estoy apenado por ti, Jonatán, hermano mío. Me eras gratísimo. Tu amistad me resultaba más dulce que el amor de mujeres. Como han caído los héroes, han perecido las armas del combate. Palabra de Dios. Salmo 80 o 79. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como a un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Ante Efraín, Benjamín y Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor Dios del universo, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Les diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 21. En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Palabra del Señor. La página del Evangelio que leemos hoy es una de las más breves, pero con una profundidad increíble y un mensaje maravilloso para nosotros hoy, porque pone al centro la soledad de Jesucristo, que sabe que no es comprendido y se siente obligado a ir al encuentro de la incomprensión de la gente. Aquí sufre con quien sufre y comparte los mismos gozos y esperanzas de la humanidad. Resalta el Evangelio que Jesús está exhausto y hambriento y por eso se refugia en una casa, y sin embargo el gentío lo busca, hambrientos de un milagro y de un favor de Dios. Es un momento de fatiga y debilidad y nos hace pensar en aquellos momentos que también ofuscan nuestra vida. Nos sentimos débiles y fatigados y Jesús muestra su debilidad por la humanidad exhausta y su fortaleza en el espíritu para estar siempre dispuesto a inclinarse como lo hace Dios ante el hombre. Algo que sorprende a su propia familia, que lo creen fuera de sí, algo inaceptable e incomprensible humanamente. Por eso sus familiares, quienes le deberían estar más cerca, lo creen loco y con esto demuestran de verdad de no conocerlo y comprenderlo. Y es que Dios sigue siendo un misterio, aunque se haya hecho humano como nosotros. Jesús vive ya desde este momento y a lo largo de toda su vida un largo camino de Calvario. La pasión y la muerte son sus compañeras. Él, que es la palabra de Dios, siente fatiga y dificultad y encuentra esa misma dificultad para hacerse comprender y es malentendido, pues su palabra supera cualquier expectativa y horizonte. Solo podrá comprenderlo quien se acerque con corazón humilde, como dice el profeta Isaías 66:2. ¿Y en quién voy a fijarme? En el humilde y contrito que tiembla a mi palabra.
Ya esto es un presagio de la cruz, como lo presenta Marcos, que desde ella ve a todos abandonarlo y muere en la más terrible soledad. Entonces, atravesar esta noche oscura es un paso importante también para nosotros, porque estamos seguros que en esta noche oscura de tinieblas no estamos solos, está con nosotros Jesús. Debemos pedir entonces al Señor de ayudarnos a acoger todo aquello que Él está dispuesto a darnos, aunque para nuestra lógica y razón sea incomprensible. Dios, al hacerse hombre en Jesús, experimenta la incomprensión y la oposición de su misma familia. San Beda el Venerable dijo: como no podían comprender la sublime sabiduría que escuchaban, creían que hablaba como si estuviera loco. Para sus familiares, lo que Jesús hizo fue excesivo. Jesús es retratado como un individuo fuera de lugar, sin patria ni domicilio fijo, que rechaza la red de relaciones típicas de la familia, abandona su hogar y su trabajo, es pobre e itinerante y busca espacios diferentes a los aceptados cultural y religiosamente. Se dedicó en cuerpo y alma a los demás, incluso renunciando a la comida para predicar. Iba y venía sin domicilio fijo, viajaba con un grupo de discípulos entre los que había mujeres, inaceptable para la mentalidad del momento. No debemos pensar en la familia de Jesús como monstruos en su contra, simplemente no lo comprendían. Es lógica familiar, defender a su familiar. Además, las habladurías sobre él dañaban el honor de la familia. Mejor llevarlo a casa. Jesús era demasiado radical, demasiado diferente a los demás. Y atrapados en sus juicios y prejuicios, lo confunden con un loco. Nos hace reflexionar, ¿verdad? Nos haría bien preguntarnos, ¿no es cierto que cuando veo a alguien que ama más, que es incómodo, que es profético, también me siento molesto? Y en lugar de preguntarme por qué me molesto, lo culpo directamente. A lo largo de la historia, muchos cristianos han experimentado lo mismo que Jesús, la incomprensión de sus familiares que no pudieron comprender ni aceptar su cambio. Basta pensar en ejemplos brillantes como Santa Bárbara, quien se convirtió al cristianismo y fue asesinada por el padre Dioscoro al no lograr disuadirla. Santa Inés de Roma, de familia noble, prometida contra su voluntad. Sus parientes y pretendientes la denunciaron como cristiana cuando rechazó el matrimonio. San Francisco de Asís, al que se opusieron el padre Bernardone y sus familias de los primeros hermanos. La lista podría continuar. Si bien por un lado nos advierte contra hacer lo mismo, por otro nos consuela, especialmente si en el momento atravesamos situaciones difíciles, incomprensiones y burlas. Qué maravilloso saber que el Señor ha pasado por esto y sigue pasando por esto con nosotros y en nosotros, pues precisamente por eso Dios se hizo hombre, porque quería solidarizarse con el hombre y sufrir los mismos sufrimientos de los hombres, para desbordar más su misericordia y mostrar más lo íntimo de su corazón ardiente de amor. Pidámosle pues la gracia de saber soportar las dificultades, dando un buen testimonio, para que con nuestras acciones y cuando sea necesario con nuestras palabras, la semilla del amor de Dios se siembre en los corazones de todos, una semilla preciosa que germinará a su tiempo, una semilla que debe cultivarse con sacrificio y oración. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Compórtense dignamente de alabanza entre los gentiles, para que mientras los calumnian como malhechores, vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse a toda autoridad humana por amor al Señor, ya sea al Rey como al Supremo, ya a los gobernadores como enviados por Él para el castigo de los malhechores y la recompensa de las buenas obras, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien silencien la ignorancia de los necios como hombres libres, no usando su libertad como un velo para la malicia, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a sus hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Primera de Pedro 2, 11, 17. Digamos una palabra sobre el santo de hoy. San Francisco de Sales se hizo a la iglesia amable en tiempos de lucha.
Es un ejemplo de mansedumbre y demostró que el yugo del Señor es llevadero y su carga ligera, atrayendo así a muchas almas. Contemplar a este santo y leer sus escritos es un verdadero descanso para el alma. Tal es la caridad, la paciencia y el profundo optimismo que emanan de ellos. ¿Cuál es la fuente de esta mansedumbre? Proviene de una enorme esperanza en Dios. En la vida de San Francisco de Sales se relata que en su juventud experimentó un periodo de terribles pruebas en el que se sintió rechazado por Dios y perdió la esperanza de salvación. Oró, finalmente fue liberado y a partir de entonces se purificó del orgullo y se preparó para la mansedumbre que lo distinguió. No confiaba en sí mismo, había comprendido claramente lo capaz que era de perderse, lo solo que no podía alcanzar la perfección, el amor y la salvación, y esta conciencia lo hizo manso y acogedor con todos. Pero aún más que la humildad, esa prueba le enseñó la bondad del Señor que nos ama, que derrama su amor en nuestros corazones. San Francisco se regocijaba al pensar que toda la ley se resume en el mandamiento del amor y que al amor no debemos temer los excesos. Escribió un texto tratado sobre el amor de Dios y también un libro más sencillo pero encantador, Introducción a la vida devota. Compuso este último capítulo en cartas a una joven atraída por Dios. Hablando de ella con Santa Juana de Chantal, a quien ya conocía, le dijo que había descubierto un alma totalmente de oro y a quien buscaba guiar en la vida espiritual. Sin embargo, no pudo expandir su apostolado como hubiera deseado. Nunca pudo residir en Ginebra, su ciudad episcopal, que se había convertido en un bastión de los calvinistas, quienes le prohibieron el acceso bajo pena de muerte. Lo intentó una vez arriesgando su vida, pero fue en vano. Podría haberse sentido molesto y amargado ante este obstáculo insuperable, pero su confianza y su amor lo mantuvieron en la profunda paz de quien realiza la obra de Dios lo mejor que se puede. Este también es un triunfo de paciencia y mansedumbre. No volverse rígido, no amargarse ante dificultades insuperables, sino seguir viendo la gracia del Señor en todas partes y hacer que sus caminos sean amables. Pidamos al Señor que nos haga semejantes a este santo en su paciencia, mansedumbre, sencillez y confianza, que lo hicieron tan parecido a Jesús, manso y humilde de corazón. Jesús resume su vida en esta frase: no vine a ser servido, sino a servir. ¿Puedo resumir mi vida en una frase similar? Seguir a Jesús es decir, imitar su vida, perseverar con Él en las pruebas, llevar su vida dentro de nosotros. ¿Cómo se realizan en mí estas tres dimensiones del seguimiento de Jesús? Pidamos a la Santísima Virgen María nos ayude a saber llevar las pruebas, dificultades e incomprensiones de la vida con amor, con paciencia, con la fortaleza del Espíritu, como va a hacerlo su Hijo Jesús, de tal manera que con esta fortaleza podamos ser testigos del amor inconmensurable del Señor y en nuestras soledades sintamos la cercanía y compañía de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.